Buenas noches, ¿cómo está? Discúlpeme usted ahora. Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo están? El Señor les bendiga a todos. Yo creo que vamos a iniciar. Un saludo también para las personas que nos están escuchando que posteriormente nos van a escuchar, van a ver el mensaje también por YouTube. ¿Listo? Entonces yo creo que iniciemos con eso. Nos rinde el tiempo. Discúlpeme usted, yo también voy acá grabando para que no se me pase tampoco el tiempo. ¿Listo? Bueno, nosotros hace 8 días habíamos comenzado un estudio ordenado de las escrituras. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos pues para efectos de que de pronto todos podamos ir de la mano como estudiando y aprendiendo. Recuerde usted que son capítulos semanales. ¿Listo? Y la porción de esta semana tiene un título bastante especial o tiene un nombre bastante especial que con el desarrollo del mensaje nosotros vamos a entender por qué se llama así. Entonces, la porción de esta semana se llama Vete por ti mismo, así se llama, tal cual, vete por ti mismo. De pronto usted dirá, pero bueno, a lo mejor suena un poquito redundante, tal vez se le podría decir de otra forma, pero fíjese que así se llama la porción y ahorita vamos a aprender por qué. Entonces la porción es vete por ti mismo y abajito el subtítulo es el llamado para sus hijos, el llamado para sus hijos, ¿listo? Entonces nosotros habíamos de pronto escrito por el WhatsApp, por el grupo de la iglesia, básicamente las citas bíblicas. Esta porción inicia en Génesis capítulo 12, versículo 1 y finaliza en Génesis capítulo 17, versículo 27. Va a ser absolutamente imposible que veamos toda la porción hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un fragmento pequeño de esa grande porción, ¿listo? Entonces, vamos a tratar de hacer un recorrido por algunos capítulos y por algunos versículos. Obviamente, lo que nosotros no veamos acá, yo le pido por favor que en la medida en la que usted tenga tiempo, también lo vaya revisando en lo que queda de la semana ahí en su casa, ¿listo? Entonces, yo creo que iniciamos. Recuerde usted que la semana pasada nosotros vimos o iniciamos viendo una porción muy bonita que se llama Noé, así se llama la porción de Noé. Y Noé, como lo aprendíamos hace 8 días, significa reposo. Si usted de pronto tuvo la posibilidad de leer los capítulos siguientes de esa porción que estudiamos la semana pasada, nosotros vamos a encontrar algo muy bonito y es que en esos capítulos se narran unos hechos bastante interesantes. Se narra el diluvio, creo que nosotros aunque no tocamos el tema hace 8 días, sí algo tocamos semanas anteriores. También se tocó un hecho bastante interesante que tiene que ver con la Torre de Babel. ¿Se acuerda usted? Yo creo que todos acá hemos escuchado hablar acerca del evento de la Torre de Babel y culmina esa sección hablando acerca de Sem, que fue uno de los hijos de Noé y de sus descendientes, de sus generaciones. Y es importante que nosotros lo digamos porque esto nos da como la entrada para estudiar lo que viene a continuación. Entonces, los últimos versículos nos hablan de un hombre llamado Taré. ¿Y usted se acuerda quién era Taré? Justamente Taré fue el padre de Abraham. Ahora, para iniciar a estudiar esta porción, yo le pido por favor que usted recuerde aquel evento de la Torre de Babel en donde estos seres humanos, en donde estos hombres fueron confundidos. Este evento, digamos que fue trascendental para la historia humana e incluso ha influenciado lo que nosotros vemos hoy en día, porque resulta que la idolatría, el paganismo, el ocultismo, absolutamente todo lo que va contrario al eterno Dios, contrario a su palabra y contrario a sus mandamientos, a partir de ese evento de la Torre de Babel explotó, haga de cuenta como una bomba y cuyas esquirlas, creo que se dice de esa forma, se esparcieron absolutamente por toda la tierra, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el eterno Dios? El Señor dejó a esos transgresores empedernidos que siguieran sus malos caminos, aquellos personas que estaban, que querían seguir los deseos de su corazón y que definitivamente por ninguna razón querían volverse al eterno Dios. El Señor dijo, bueno, está bien que ellos sigan su camino. Recuerde que nosotros hace tiempo habíamos tocado un tema de Apocalipsis también, en donde el Señor decía, el que es injusto, pues que siga siendo injusto, pero el que practica la justicia, que siga siendo justo, que siga practicando la justicia. Básicamente pasó eso. Entonces las personas que decidieron ir en contra del eterno Dios, el Señor les dijo, bueno,
Si eso es lo que quieren, pues que lo hagan. Obviamente con las consecuencias que hay respecto a desobedecer al eterno Dios. Sin embargo, en medio de toda esa generación perversa, el Señor ve a un hombre diferente y ese hombre se llamó Abraham. Así, Abraham, sin H, todavía no le ponga la H porque se llamó Abraham. Y Abraham fue justamente descendiente de Noé, de quien estudiamos la semana pasada, más específicamente de uno de sus hijos, que se llamó Sem. ¿Listo? Y el Señor lo escoge, como lo vamos a ver más adelante, o a recordar, porque yo sé que usted ya lo sabe, para ser una grandísima nación. Ahora, hay algo importante que yo quiero que usted le ponga muchísima atención. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y de paganismo. Alguien dirá, pero no puedo creer, Abraham. Sí, señores, le invito por favor a que me acompañe a Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2. Recuerde usted que nuestra obligación es cotejar que todo lo que nosotros enseñemos acá esté acorde a la palabra, ¿listo? Entonces, Josué capítulo 24, versículo 2. Yo no sé cuántos se conectaron el sábado o si de pronto usted tuvo la posibilidad de ver el mensaje del sábado, si de pronto no se conectó. Nosotros el sábado anterior vimos algo especial de Josué. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que el nombre hebreo de Josué, ¿cómo era? Yo no sé si usted lo recuerde allá en su casa, por favor no vaya a abrir el micrófono, pero nosotros dijimos y lo aprendíamos el sábado anterior, le estoy hablando mientras usted busca Josué 24, y dijimos, el nombre original, el nombre hebreo de Josué es Yehoshua, y se transliteró a nuestro idioma como Josué. ¿Listo? Entonces, por eso de pronto usted a veces escucha personas que no dicen Josué, sino Yehoshua. ¿Está mal decir Yehoshua? No, no está mal, porque de hecho ese es el nombre en hebreo. ¿Está mal decir Josué? No, no está mal, porque esa es la transliteración. Y dijimos algo bastante interesante, y es que el Mesías también en hebreo se llama como Yehoshua. ¿Se acuerdan que aprendíamos que esos son los nombres extensos? Porque en el hebreo se trabaja de esa forma, el nombre extenso, pero también el nombre corto. Y el nombre corto del Mesías Yehoshua es Yeshua. Y aprendíamos otra cosa, y es que se transliteró, disculpe usted, a nuestro idioma como Jesús. ¿Listo? Entonces, si usted dice Yeshua, está bien, está perfecto, por supuesto. De hecho, aquí nosotros, la gran mayoría, pues yo personalmente digo Yeshua. Si usted dice Jesús, ¿está bien? Sí, por supuesto que está bien. ¿Listo? Porque es la transliteración. Y quiero acá hacer un paréntesis, porque es necesario hacerlo. Las primeras personas que usaron la transliteración fueron los apóstoles. Muchos de ellos, o algunos de ellos, por ejemplo, no usaban la palabra Mashiach, sino que Mashiach, que es Mesías, lo transliteraron al griego, que es Christos. Entonces ellos mismos fueron los que comenzaron a hacer esa transliteración, y de Christos se transliteró acá al castellano como Cristo. Y lo digo por una razón, y es que hay personas que se ofenden si uno dice Cristo, porque es Mashiach, no Cristo. No, espere, porque es la transliteración, y nosotros entendemos que Él es el Mesías, que Jesucristo es nuestro Mesías, lo entendemos todo, yo estoy absolutamente segura que sí, o que Yeshua es nuestro Mesías. ¿Listo? Entonces, haciendo esa pequeña aclaración, que es importante hacerla, ¿por qué razón? Porque hay personas nuevas que están viendo los mensajes por YouTube, y es bueno que ellos también entiendan el contexto, así como el Señor nos ha permitido a nosotros entenderlo. ¿Listo? Ahora sí, yo creo que he dicho lo anterior, ya imposible que no hayamos encontrado ya Josué capítulo 24, versículo 2. Póngale cuidado. Y dijo Josué a todo el pueblo, oye Joshua, como usted sienta decirse. ¿Listo? Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, Dios de Israel. Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham. ¿Sí ven? Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y miren lo que está narrando Josué, porque esto es bastante interesante. ¿Y qué hacían?
y servían a dioses extraños. Es decir, el padre de Abraham servía a dioses extraños. Ok, yo no estoy siendo irrespetuosa, estoy leyendo lo que dice Josué, ¿listo? Aunque suene un poquito fuerte, el núcleo familiar de Abraham había sido seducido por la idolatría y por el paganismo, y servían a dioses extraños y no servían a Yahweh, el eterno Dios. Ahora, estas porciones que nosotros vamos a estudiar semanalmente son un espejo para nosotros, amada iglesia. Fíjese que mientras nosotros estudiamos, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos narra los hechos, no las aventuras, sí los hechos de hombres y mujeres vulnerables, de carne y hueso, así como usted y como yo, que en algún momento se sintieron enojados, que en algún momento se sintieron frustrados, derrotados, que en algún momento quisieron decirle, Señor, incluso lo hicieron, oraron y dijeron, Señor, mátame porque ya no puedo más. De hecho, hay un profeta que se llama Jeremías que dijo, pero, ¿por qué? Y dice la versión Reina Valera, no estoy segura si la traducción original dice así, pero dice la versión Reina Valera, maldito ese día en que nací, prácticamente dice el profeta Jeremías, en que llegaron y le dijeron a mi mamá, fue varón. Y el profeta Jeremías tenía esos choques internos tan tremendos. El profeta Jonás, que fue enviado a Nínive, y lo primero que le dice al Señor es, yo por allá no voy, y se va para otros lugares. Y nosotros vemos esos conflictos de estos personajes que son como nosotros realmente, así como usted y yo tenemos esos momentos de desespero, esos momentos de conflicto, esos momentos de frustración, esos momentos en donde a veces uno quiere como acabar con algo, con alguien, pero ojo, porque en medio de esos momentos de frustración de estos personajes bíblicos que se constituyen, reitero, en espejo para nosotros, ellos tenían algo absolutamente precioso e impresionante, y ese algo era que amaban al eterno Dios con todo su corazón, y que pase lo que pase, fuera como fuera, con caída, con reventadas y con levantadas, disponían su corazón para la obediencia. Amén. Ahora, regresemos yo no sé cuánto les pasó una situación semejante a la que describí, tal vez en esta semana, que usted dice, uy, no, pero de verdad, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, mire, regresando por favor al tema de Abraham. Entendimos que el núcleo familiar de Abraham había sido permeado por toda esa idolatría. Josué nos lo dijo, en Josué capítulo 24, él nos lo acaba de decir, nosotros lo acabamos de leer. Probablemente, amada iglesia, amada congregación, probablemente nuestro núcleo familiar no ha sido el mejor, o no es el mejor, probablemente, estoy especulando, estoy lanzando una pequeña suposición, pero el eterno Dios a usted y a mí nos está sacando en medio de esas situaciones, nos está sacando en medio de esas cosas, entre otras cosas, valga la redundancia, para que nosotros no perpetuemos ese ciclo, para que nosotros de pronto no continuemos cargando las cosas que nuestros padres, nuestros abuelos cargaron, y sobre todo para que nuestros hijos no lo hagan, ¿listo? De allí que el versículo 3 de Josué capítulo 24 diga lo siguiente, póngale cuidado a lo que dice, y yo tomé a su padre Abraham, está diciendo Josué a los israelitas, a la congregación, lo tomé del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Listo? Entonces, en medio de la indiferencia de los pobladores de la tierra de aquel entonces, había un hombre llamado Abraham, un hombre diferente, un hombre que siempre se mantuvo fiel al eterno Dios. Sucedió con Noé, acuérdese, y ahorita sucede con Abraham. ¿Qué tal si nosotros somos los diferentes de esta época? ¿Qué tal si nosotros, si hallamos gracia delante de los ojos de Dios para salvación? ¿Qué tal si a nosotros nos pasa esto? Y en Génesis, y le pido por favor que vaya para Génesis, en Génesis capítulo 11, versículo 31, básicamente termina la porción de la semana anterior para ya dar inicio a la porción de esta semana. Termina la porción básicamente diciendo que Taré, el padre de Abraham, toma Abram, sin H, toma Abram, toma a Sarai, su mujer, y toma Lot, y salen de un sitio llamado Ur de los Caldeos y llegan a un sitio llamado Harán. Y ahí el señor Don Taré
muere, el padre de Abraham muere. Y ahora sí inicia entonces, después de esa introducción, es que es bueno hacer la introducción como para no perdernos y de verdad tener como la referencia del contexto. Entonces, ahora sí, en Génesis capítulo 12, versículo 1, vamos a iniciar con la porción de esta noche. ¿Listo? Vamos a iniciar. Y no la vamos a ver toda, pero vamos a hacer algunos saltos en el camino nada más para entender algunas cositas. Póngale cuidado. Póngale cuidado. A ver, Génesis 12:1 dice lo siguiente. Pero Yahweh había dicho, ¿a quién? A Abraham. A Abraham no, a Abraham. ¿Qué le dice? Vete de tu tierra y de tu patria o tu parentela. Algunas Biblias traducen como tu patria. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre. Y mire esta última parte, a la tierra, discúlpeme, que te mostraré. Le pido por favor que hagamos un alto. Le pido por favor que nos concentremos en este momento únicamente en este versículo. ¿Qué es lo primero que le dice el eterno Dios a Abraham? ¿Cuál es el primer verbo que aparece allí después del 2 puntos? Vete, ¿cierto? Yo creo que su Biblia también lo traduce como vete, ¿cierto? Dice vete. ¿Y vete es qué? Una orden, una orden. Ahora, la palabra vete es la palabra hebrea, o mejor, la expresión hebrea leja. Y eso lo tradujeron como vete, sí. Y usted puede ver en el texto original, ahorita hay muchas aplicaciones, hablábamos el sábado anterior, pero usted puede ver en el texto original, ese vete es la expresión hebrea leja. ¿Y sabe qué significa leja? Significa vete por ti mismo. De allí que toda esta porción de capítulos de esta semana se llame la porción leja, la porción vete por ti mismo. En adelante, el capítulo 12, 13, 14, 15, 16 y 17, todos se llaman así como esta orden que le dio el eterno Dios a Abraham. Abraham no, a Abraham. En hebreo, leja. Y en nuestro amado castellano, vete por ti mismo, porque una cosa es vete, una cosa es vete y otra cosa es vete por ti mismo. Hay una diferencia grandísima y por eso el título de la enseñanza de esta noche es vete por ti mismo, el llamado para sus hijos. Y creo que quedó incompleto, ahorita dándome cuenta el título quedó incompleto porque debió haber sido el llamado de Dios a sus hijos. Entonces, Paulita, toca editarlo ahorita que lo suba a YouTube. El llamado de Dios a sus hijos. El mismo llamado que le hizo Dios a Abraham es el que nos está haciendo ahora. Vete, pero no solo vete, sino vete por ti mismo, que en hebreo es leja. Y ese vete por ti mismo significa vete por tu propia cuenta. Pero no porque lo vayan a dejar a la deriva, no. Es vete por tu bien. Vete por tu propia causa, vete por tu bienestar. Prácticamente el Señor le dice, vete porque te conviene, váyase que le conviene, le conviene. Usted nunca le han dicho, oiga, mire, haga esto que le conviene. Básicamente eso era lo que el eterno Dios le estaba diciendo. No va a ser fácil, pero vas a ser guardado. No va a ser fácil, pero vas a ser preservado, vas a ser protegido. No solamente tú, Abraham, sino también tú, tu casa, tu familia. No va a ser fácil, Abraham, pero vas a ser bendecido. Recordemos lo que leímos al comienzo de Josué 24. Su familia, la familia de Abraham, ya había sido permeada por prácticas paganas y con todo respeto, aunque la Biblia no lo registra, pero no es difícil inferir que muy probablemente Abraham tenía rezagos de ello mismo. Por eso el Señor le dice, vete por ti mismo, vete por ti mismo. Es la instrucción que el eterno Dios le estaba dando, pero ese vete por ti mismo implica que es Abraham el que decide si lo hace o no lo hace. Y amada congregación, ese vete por ti mismo es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy. Él hoy nos está dando una instrucción preciosa.
De hecho, nos la ha venido dando desde hace tiempo atrás, pero nosotros decidimos si nos vamos, nosotros decidimos si obedecemos a la instrucción de Dios, nosotros decidimos si paramos o si seguimos. Es una decisión nuestra. Ahora, toda decisión trae unas consecuencias. En mi caso particular, le voy a contar, no hay nada que en mi caso particular a mí me impida o me condicione obedecer al eterno Dios y a sus mandamientos. Y aunque aparentemente las cosas sean en contra, aparentemente, realmente al final uno puede ver la bendición. Básicamente yo cuando estaba estudiando esta porción, yo decía, Señor, fue algo muy similar a lo que me ha venido sucediendo años atrás, en donde llega un momento en donde uno termina ciclos y el mismo Señor lo saca a uno de la mano. Uno no sale en rebeldía de ningún lugar, uno no sale en desobediencia de ningún lugar, uno no sale por deslealtad con el ser humano, no. De hecho, nosotros bendecimos siempre las autoridades que hemos tenido, pero llega un momento en donde el Señor nos abre los ojos a su instrucción y nos dice, vete. Vete por ti mismo. Y en ese momento uno tiene que armarse de valor y decidir, ¿qué hago? ¿Obedezco a la instrucción o me quedo quieto? O me quedo quieta. Pero muchas veces cuando uno más estático se queda, los que van detrás igual se quedan frenados. Entonces es un momento en donde el Señor nos está llamando también a vete por ti mismo para que nosotros podamos también obedecer. Ahora muchas personas dicen, pero yo no soy capaz de obedecer, yo no soy capaz, eso es muy difícil, eso es casi imposible. Pues permítame decirle que si el Señor da una instrucción es porque Él sabe que nosotros podemos cumplirla. Él nos va a ayudar a cumplir cada instrucción. Lo que pasa es que a veces nos falta el empujoncito. El empujoncito, yo no sé si usted aprendió a nadar en una piscina a las buenas o a las malas, pero a uno muchas veces para perderle el miedo, lo único que le faltaba era que alguien pasara y lo empujara, así sea suavecito. Y a muchas veces a nosotros eso es lo que nos hace falta, el empujoncito. Hace mucho tiempo hablaba con una persona, hace muchos años, hablaba con un hombre y esta persona me decía, Jimena, definitivamente lo que Dios nunca ha podido hacer conmigo es quitarme el vicio al cigarrillo. Yo decía, no, pues Dios no ha podido. El creador del cielo y de la tierra, lo único que no ha podido hacer es quitarle el vicio. ¿Y cuántas personas uno se encuentra así? ¿Cuántas? Lo que Dios no ha podido hacer es cambiarme el carácter. Es que quien dijo que Dios, hay cosas que yo tengo que hacer por mí misma. Por eso el Señor le dice a Abraham, ¿cómo le dice? Vete por ti mismo, vete por ti mismo. Amén. Vete por ti mismo. Cada cosa, cada situación con la que usted lleve luchando tiempo atrás, el Señor no le va a decir, no, es que me ha costado un trabajo quitarle esa situación de encima. No, el Señor lo que nos dice es, vete por ti mismo. Amén. Volvamos al texto, Génesis 12:1. Vete por ti mismo. De allí que toda esta porción se llame así. Vete por ti mismo de tu tierra, vete por ti mismo de tu patria, vete por ti mismo de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y usted se acuerda cuál era esa tierra? La tierra de Canaán. Era justamente la tierra de Canaán. ¿Listo? Ahora, el Señor, reitero, nos está diciendo lo mismo. Gracias. Nos está diciendo lo mismo a nosotros. Vete por ti mismo y nos está mostrando una tierra, pero no es esta Canaán, es la Canaán espiritual, amén. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que hizo Abraham, dejar nuestra vida pasada, dejar la dureza de nuestro corazón, dejar todo lo que ha ocasionado que no obedezcamos a su palabra, a su ley, a sus mandamientos, porque hay una situación y es que de eso también depende que mi familia herede la salvación y la vida eterna. Mire, hace unas semanas atrás estábamos con mi mamá acá y estábamos viendo la presentación de niños, que se hizo una congregación muy linda, muy bonita. Presentación bíblica de niños, porque presentar los niños al Señor es algo que está en la Biblia. Recordemos que es algo que está en la Biblia, ¿listo? Entonces ahora, el hombre de Dios con una sencillez, le decía a los padres de familia lo siguiente: ustedes se hacen responsables de la educación de sus hijos. Y ellos decían, sí, amén. Delante de estos testigos, ellos decían, sí, amén. Y él dijo algo que me trituró el corazón y dijo, miren, y lo dijo a toda la congregación que estaba allí, y dijo, miren, el eterno Dios a los padres les ha entregado herederos de la salvación.
Es decir, cuando esto sí no lo dijo, eso lo digo yo, cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron, el eterno Dios puso en el vientre de nuestra mamá un heredero de la salvación. Y la idea es que desde el vientre, y escuche esto, desde el vientre el Señor le dio ese aliento de vida, que desde el vientre los padres cuiden a ese heredero de la salvación que el eterno Dios le dio, o herederos, qué sé yo, que cuando nazcan los padres estén allí cuidando de ese heredero de la salvación, que cuando ese heredero de la salvación comience a crecer y comience a entender, los padres lo cuiden para que de esta forma ellos le puedan regresar intacto al eterno Dios, un heredero de salvación, no un heredero de la condenación eterna. Y él decía, esa es la responsabilidad de nosotros como padres. El eterno Dios nos entrega herederos de la salvación que les estamos regresando en esta generación. El eterno Dios nos entrega vivos, le estamos regresando muertos. ¿Qué le estamos regresando? Simplemente porque no los hemos sabido educar en la palabra, porque simplemente decimos que a los 18 años ellos escojan, y han escogido, muchos de ellos han escogido mal, porque muchas veces no les hemos estorbado el pecado y les hemos dicho no. Y entonces, lamentablemente, ese heredero de la salvación, muchos padres lo han deformado. ¿Y qué le van a entregar al eterno Dios? Por eso, mis respetos para ustedes, padres. Yo no tengo hijos, yo tengo mi sobrina, pero yo siempre le pido al eterno Dios que ella no pase las cosas feas y tristes y fuertes que probablemente por alguna razón yo tuve que pasar. Y yo entiendo que si yo puedo poner mi granito de arena para que mi sobrina sea heredera de la salvación, justamente eso es lo que voy a hacer. Amén. Así que a ustedes, padres de familia, a todos ustedes, padres de familia, mis respetos, me les quito el sombrero, porque la responsabilidad que ustedes tienen definitivamente es enorme, es grandísima. Ahora, ¿para qué están los pastores y las congregaciones del eterno Dios? Para apoyarlos en ese proceso. Amén. Así que usted también, si ve que somos útiles, por supuesto que puede apoyarse también en nosotros. Ahora, viene todo lo que hemos visto en un solo versículo. Si ven, por eso es importante hacer estos estudios de las porciones de la escritura. Entonces dice el Señor, a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabe qué palabra está allí como mostraré? Y eso ya lo habíamos hablado hace algunos meses atrás. La palabra que está allí como mostraré es la palabra hebrea Raá, Raá. Y esa palabra Raá significa ver, significa ver. Es decir, el eterno Dios le dice a Abraham, vete por ti mismo a la tierra que yo te mostraré, yo te estaré observando en ese proceso de obediencia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos tocado ese tema ya hace algún tiempo? Ahorita les digo en qué video específico está, por si usted lo quiere repasar también, que sería buenísimo. Y esa palabra Ra, también viene una palabra muy bonita que también lo vimos en esa temporada, en esa época, que es la palabra roé. Y esa palabra roé es la palabra pastor, así como en el Salmo 23. Entonces, ese pastor es el que está pendiente de las ovejas, las cuida, las vigila. Básicamente lo que el eterno Dios le está diciendo a Abraham es, vete por ti mismo, y mientras tú lo haces, yo te estaré vigilando como el pastor, yo te estaré observando como el buen pastor, yo te estaré cuidando en medio de la prueba y en medio de la aflicción como lo hace el buen pastor. Si de pronto cuando tú me obedezcas en ese proceso vienen lobos, entonces yo como el buen pastor los voy a ahuyentar también. Si viene el peligro, entonces yo como el buen pastor, mientras tú te vas por ti mismo, mientras tú obedeces esa instrucción, yo voy a estar ahí cuidándote, vigilándote, porque yo no te envío a la deriva. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando el Señor nos da su instrucción, Él no nos deja a la deriva. Sí tenemos que desacomodarnos de muchas cosas, sí tenemos que luchar contra muchas situaciones difíciles, y básicamente es contra las opiniones de la gente, pero eso tampoco es que nos vaya a quitar la vida, yo creo. A ellos les tocó más duro. Sí es de valientes, sí es de valientes, pero hay bendición en el poder obedecer a la instrucción del eterno Dios. Ahora, esta palabra también se usa
para formar una palabra que me gusta muchísimo, 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 y es la palabra moré, moré. ¿Se acuerdan que también hablamos de esa palabra moré en ese entonces? Y la palabra moré entonces tiene un significado precioso. La palabra moré significa maestro, maestro. ¿Cómo se dice maestro en hebreo? Moré. Y maestra en hebreo, morá. ¿Listo? Masculino y femenino respectivamente. Entonces, en ese proceso de vete por ti mismo, el eterno Dios no solamente nos está viendo, nos está cuidando, sino también en cada etapa y en cada paso que está haciendo, nos está instruyendo, nos está enseñando. Y yo no sé, voy a usar el cliché de los pastores, ¿cuántos de ustedes han recibido instrucción del eterno Dios en todo este tiempo? Yo soy la primera que puedo levantar la mano y puedo decir gracias, Dios de los cielos. Amén. Ahora, fíjese lo que hemos visto de solo esa palabra, vete por ti mismo. Si ven, de ahí la importancia de conocer muchísimo el contexto en el cual se escribió la escritura, bien sea el contexto hebreo, bien sea el contexto griego, cuando hablamos entonces de los escritos posteriores al Mesías. Amén. Ahora, yo quiero que avancemos. A Noé el Señor le dijo lo siguiente: construye el arca, métete en ella, ingresa en ella, no solamente tú, sino también tu casa. ¿Listo? Eso lo vimos la semana anterior, si no estoy mal. A Abraham, sin H, ¿qué le dice? Vete por ti mismo, vete por ti mismo. ¿Y a nosotros qué nos dice el Señor? ¿Qué cree que nos dice el Señor a nosotros? Apocalipsis 18:4, si usted lo quiere buscar, Apocalipsis 18:4, mire lo que nos dice el Señor. Apocalipsis 18:4. Ya está usted allí en Apocalipsis 18:4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, ahí está, salgan de ella, y está hablando de Babel, de Babilonia, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Es decir, básicamente, si usted lo quiere parafrasear, a nosotros, sus hijos, su iglesia, también nos está diciendo, vete por ti mismo, y nos tenemos que salir ¿de qué? De las tradiciones de los hombres. Fíjese que por muchos años a nosotros nos enseñaron muchas tradiciones humanas y cosas que ni siquiera están en la palabra, ni siquiera están en la escritura, pero el Señor hoy nos está diciendo, escoge, vete por ti mismo, vete de esas costumbres, de esos hábitos, de esas cosas que riñen contra mi palabra, de esas cosas que por años te han dañado. Y entonces nosotros decidimos si realmente obedecemos o si realmente decimos, no, gracias, eso no es para mí. ¿Listo? Avancemos al siguiente versículo. Avancemos al siguiente versículo. Versículo 2, mire lo que dice la palabra. Versículo 2, y haré de ti una nación grande. ¿Cuántos han escuchado ese versículo antes? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído anteriormente. Y acá hay una palabra muy linda que dice, y te bendeciré. Y te bendeciré, estaba recordando, bueno, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Si ven que siempre obedecer a la instrucción del eterno Dios trae bendición. Ahora, de pronto, si usted no estuvo esa oportunidad que hablamos y que enseñamos acerca de la bendición y el tema de la adopción, yo le invito por favor a que revise un video que se llama Las arras de nuestra herencia. Hay un tema que se llama la adopción parte 1 y la adopción parte 2. Allí explicamos muy bien lo que tiene que ver con el tema de la bendición y de la adopción. Por lo tanto, no voy a explicarlo ahorita, pero lo único que voy a decir es lo siguiente. Mire la instrucción y haré de ti, mire las consecuencias mejor, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Recuerde usted que la cuestión de la bendición, lo que vimos en ese entonces, y para recordar nada más unos segundos, es que la bendición dentro del contexto bíblico, más que me voy a llenar de plata y voy a ser archimillonario, es lo que tiene que ver con el proceso de adopción que el eterno Dios hace con nosotros. ¿Se acuerdan? Que llegó un momento en donde el hijo se arrodilla ante el padre y el padre pone sus manos sobre el hijo y le hace un reconocimiento público como heredero, porque ya está en la capacidad de administrar los bienes. ¿Se acuerdan? Es decir, dijimos que tiene que ver con el reconocimiento legal como hijo, y eso es algo que hemos venido aprendiendo. Es decir, haré de ti una gran nación y te
adoptaré como mi hijo, te reconoceré legítimamente como mi hijo, Abraham, pero tienes que seguir la instrucción. Y no solamente eso, sino que también engrandeceré tu nombre. Y ciertamente el Señor lo hizo y serás bendición. Ahora mire lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Yo quiero que avancemos. Yo quiero que avancemos un poquito. Versículo 5. Versículo 5. ¿Por qué avanzo? Porque este tema lo hemos visto también en algo que se llamó las obras de Abraham. Entonces, váyase usted por favor al canal de YouTube, está la lista de reproducción por temas, y búsquese también por favor las enseñanzas de las obras de Abraham, porque allí está, ¿listo? El versículo 5 dice lo siguiente: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, pero esa no era la instrucción, pero le ganó el corazón y se llevó al sobrino, hijo de su hermano, y a todos sus, ojo a esto, esto también lo vimos, acuérdese de esto, y a todos sus bienes que habían ganado, y mire lo que dice la Reina Valera, y las personas que habían adquirido en Harán. Usted se acuerda que aquí la palabra para personas es la palabra nefesh, y nefesh significa alma, es decir, lo que se tradujo como persona es alma. Y la palabra adquirido, que en esa época también lo hablamos, ese video se llama Familia y Pacto, parte 1. Es que lo bonito de estudiar así es que son temas que ya habíamos visto, pero igual recordamos. Entonces, no dice las personas, sino las almas, no que habían adquirido, es decir, no tiene que ver con que ellos ya tenían tanta plata que compraron esclavos y se dedicó Abraham fue a hacer plata, no a obedecer, sino a hacer plata. A mí me enoja algo y se lo voy a decir y yo espero que nadie se moleste. Muchas veces nos pintan a Abraham como el rico MacPato. Yo no sé si usted se acuerda, hablo de las tiras cómicas de mi generación, como el rico MacPato, como el millonario, el multimillonario, y nosotros, sus hijos, sus herederos, y entonces nosotros tenemos que coger al eterno Dios y decirle, dame la plata que yo heredé, porque en Abraham esa también es mi bendición. Y no se trata de eso. Si bien es cierto, el Señor enriqueció a Abraham, también es cierto que Abraham lo primero que hizo fue obedecer a la instrucción. Vete, pero vete por ti solo. Yo he aprendido algo y es algo que también quiero compartir con usted. Yo sé que usted en su momento también lo aprendió. Como hijos de Dios, algo que nosotros debemos orar al eterno Dios es, Señor, que como hijos no nos falte techo, comida y vestido. Que como hijos amados, de verdad, nunca nos falte, perdón, techo, comida y vestido. Y le digo, Señor, si mi corazón se va a envanecer, tú sabes lo que me das y lo que no me das, porque a veces nosotros le peleamos al Señor por lo que otros tienen y por andar peleando por lo que otros tienen, de verdad que no disfrutamos lo que nosotros tenemos, esas bendiciones. Y mire que si usted es un hijo obediente, y de verdad se lo quiero decir con todo el corazón, de verdad se lo quiero decir en esta noche, si usted dispone su corazón para obedecer los mandamientos del eterno Dios, de verdad que el eterno Dios no va a permitir que a usted como hijo de Dios le falte techo, le falte vestido y le falte comida. Nunca, jamás el Señor va a permitir eso. Ahora, ¿cómo comienzo? Comience con Éxodo 20, con los mandamientos de Éxodo 20. Ahora, si a usted de pronto en alguna oportunidad escuchó que ya no tenía por qué cumplir eso, sí permítame decirle que le mintieron y esa es una doctrina diabólica que se metió dentro de la iglesia. Ahora, nosotros sí tenemos que cumplir esos mandamientos y habrá bendición para nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo queda el texto? ¿Cómo queda el texto? Y todos sus bienes que habían ganado y cada alma que ellos habían formado. No fue que compraron siervos, sino que formaron almas. Ellos mismos, tanto Abraham como Sarai, les enseñaban del eterno Dios, tanto así que ganaron muchas almas para el eterno Dios, y con esas almas salieron de Aram para Canaán, la tierra prometida. Y ese es un llamado también para nosotros. Versículo 6, póngale que va este versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem también es un lugar súper importantísimo, pero no lo alcanzamos a ver hoy. Hasta el encino de Moré. ¿Se acuerdan que era Moré?
¿Se acuerdan que lo vimos anteriormente? ¿Qué era Moré? Maestro. ¿Sí ven? Es que todo a mí me gusta cuando encontramos esas palabras así porque todo en la Biblia tiene sentido. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Los versículos siguientes usted va a encontrar algo bastante especial. No los vamos a leer, pero ya voy a ir cerrando. En los versículos siguientes usted encuentra que el eterno Dios se le revela a Abraham. Abraham construye un altar para el eterno Dios y se instala. Listo, llegué a Canaán. Se instala instala su tienda junto con su familia y junto con las almas que había formado. Y cuando estaban instalados pasa algo bastante interesante y es que llega una hambruna impresionante sobre esa tierra. Es decir, Abraham se instala y al ratico se ve forzado y tiene que levantar todo lo que hizo y tiene que abandonar esa tierra. Tiene que abandonar esa tierra y el Señor le dice, desciende a Egipto. Ahora, alguien pudiera pensar, ¿cómo es posible que obedece, sale, hace lo que hace y el Señor manda una hambruna sobre la tierra? Muchas veces nosotros no entendemos lo que el eterno Dios hace. Muchas veces nosotros no lo entendemos, pero hay una respuesta para todo y es que el eterno Dios prueba nuestros corazones o permite esas circunstancias mejor para saber lo que hay en nuestros corazones, para saber si vamos a guardar o no los mandamientos del eterno Dios. Yo sé que muchas veces a nosotros nos dicen, ay, es que mi Dios le da las batallas a los mejores soldados y un poco de cosas, y entonces somos Rambo porque las batallas que a mí me tocan, y uno se encuentra un poco de cosas por internet que son muy lindas, muy tiernas, muy románticas, pero que realmente no están en la Biblia. Si usted quiere saber la razón de las pruebas, está en Deuteronomio 8:2, y eso lo hemos venido aprendiendo nosotros desde antes de la pandemia. Somos probados porque el eterno Dios necesita que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y saber si vamos o no a guardar sus mandamientos. Entonces mira lo que dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para, dice la Reina Valera, morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, la palabra que se tradujo allí como morar no es la palabra morar, es la palabra peregrinar. Peregrinar. Si usted lo quiere revisar, es la referencia en el diccionario Strong 1481. Yo la revisé y efectivamente, y la palabra que está ahí es gur, es decir, ir de paso. Abraham no se fue a morar a Egipto, se fue de paso, se fue de paso. Listo, y en Egipto, aunque digamos no es justo que Abraham le haya obedecido al Señor y venga una hambruna y le dice que se vaya antes a peregrinar a Egipto, pero el eterno Dios allí lo bendice y lo saca con mucha riqueza, y eso es lo que sigue en los versículos siguientes, y eso es lo que pasa, así nos movemos nosotros espiritualmente, aún en medio de situaciones que nosotros no entendemos porque pasan. Mire que a todos nos pasan situaciones donde quedamos como blanqueados. Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Aún en medio de esas situaciones, solo el eterno Dios espera una cosa de nosotros. ¿Sabe cuál es? Que lo alabemos. Es que a veces dicen, no, y alaba, y no importa cuál sea tu situación, alaba. No, pues sí, alaba. De hecho, nosotros la cantamos y todo acá. Pero más que eso, Él espera de nosotros que le obedezcamos. Que le obedezcamos. Yo conozco unos cantantes así, adoradores, que cantan re lindo, pero no le obedecen al Señor, ¿ve? Entonces, en medio de cada dificultad, de cada adversidad, alaba, solo alaba. No, pues bíblicamente en medio de la adversidad más bien, obedezca, obedezcas. Es lo que nos dice el Señor. Vamos a concluir entonces con lo siguiente. Después de esto, Abraham pasa muchas adversidades y muchas dificultades, que ya está en nosotros, que de acá a lo que queda de la semana nosotros la revisemos, ¿listo? Y ya terminando el capítulo 17, después de que nosotros vemos cada una de las situaciones difíciles, en todo esto Abraham fue un hombre fiel al eterno Dios, ¿listo? Pero fíjese lo que pasa en el capítulo 17. Sáltese un poquito al capítulo 17 ya para terminar. Yahweh le ratifica el pacto a Abraham y ahí sí le cambia el nombre, y ahí sí ya le pone la H.
ya no se llama Abram, sino Abraham, que es padre de multitudes, y a partir de ese momento lo conocemos como nuestro padre Abraham. A Sarai también el eterno Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Sara, ¿listo? Y aparte de todo le dice que va a tener un hijo, pero le dice, y me hace el favor, y me le pone Isaac. Y aparte de todo establece un pacto, que es el pacto de la circuncisión. Ok, mire Génesis 17:24, por favor. Mire Génesis 17:24. Y usted me va a decir si Abraham era obediente a pesar de la edad que tenía, porque es que hay personas que dicen, se amparan en la edad para no obedecer. No, yo estoy muy joven, o si no, no, yo ya estoy muy viejo. ¿Y entonces a qué horas? A la adolescencia entonces. No, mire lo que dice el versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años, por Dios santo, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Imagínese eso. Abraham le pudo haber dicho al Señor, Señor, no, a mí me tiembla la mano, yo ya estoy temblé, ¿cómo voy a quitarme el prepucio de mi miembro viril? Porque yo creo que todos entendemos en dónde va la circuncisión. Sin embargo, Abraham lo hizo. Al parecer, él mismo solito lo hizo. Al parecer, la Biblia no lo registra, pero usted se imagina un anciano de 99 años circuncidándose el prepucio. Y no solo él, sino que también circuncidó él mismo, tomó cada varón que estaba con él y le dijo, venga para acá, y le circuncidó. Dígame si Abraham no era un hombre obediente. Y todo comenzó con él, vete por ti mismo, y mire a dónde llegó. Y vienen más pruebas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Y por favor usted responda en su corazón. ¿El mandamiento de la circuncisión sigue vigente o fue abolido? Recuerde algo, el mandamiento está vigente, pero en el Señor sufre una transformación. ¿Listo? Antes del Mesías, la circuncisión física era exclusivamente para los hombres. Cortaban su prepucio. A partir del Mesías, que esa es lo que la gente no ha querido entender, y es que hay que reinterpretarla en el Mesías y en los apóstoles. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 nos dice que la circuncisión física es el bautismo en el nombre del Mesías. ¿Entendemos eso? Decir, y ya no solo para hombres, sino también para hombres y para mujeres, porque nosotras también nos bautizamos en el nombre del Mesías. Si ven, hay personas que no han logrado hacer ese estudio y esa conexión, entonces dicen, claro, ahora todos allá deben estar circuncidados, esos se les volaron el prepucio, y no se trata de eso, se trata de que ahora en el Señor, como le hemos aprendido, el mandamiento se eleva. Ya usted, caballero, entonces no se corta el prepucio, sino que si usted está en el Mesías, obedece a la instrucción dada también por el apóstol Pablo, que dice, el mandamiento sigue vigente, pero ahora ese mandamiento, esa circuncisión es el bautismo en el nombre del Mesías. Y eso lo dice Colosenses capítulo 2 para que usted lo revise. Amén. Entonces yo creo que por hoy vamos a terminar acá. No sin antes decirle que este mismo mandamiento es para nosotros. El eterno Dios nos manda, acá está Bernardita, ya la vi. El eterno Dios nos manda a nosotros a lo mismo. Vete por ti mismo. Vete por ti mismo. Amén. Entonces es un llamado para que nosotros le obedezcamos al Señor. Es un llamado para que nosotros estemos atentos. Mire, yo sé que no es fácil. Para mí no, para mí, y yo sé que pues parte de ustedes conocen cómo fue de pronto esa transición, y hablo de mi caso personal, y yo no tengo que hablar en mi caso personal. Para mí no fue fácil, sobre todo de pronto cuando uno está tan convencido de la escritura, porque la ha venido estudiando, porque la ha venido saboreando, amando, disfrutando, porque uno ha poquitico aprendido acerca del contexto en el cual se escribió la palabra. Para uno no es fácil decir, no, acá no predicamos eso, acá predicamos otra cosa. Y yo digo, no, yo no puedo negociar el mandamiento de Dios para
por el mandamiento del hombre, no puedo. Y me haya representado lo que me haya representado o me vaya a representar, yo necesito obedecer y necesito hacer como dijo Abraham, como el eterno Dios le dijo a Abraham, vete por ti mismo. Y así me pasó a mí y así nos pasa a algunos también. Y entonces Paola se pegó y entonces necesitamos ser obedientes, necesitamos ser obedientes. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer esta oración. Paola me hizo reír. Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que hoy pudieron conectarse, Señor. En tus manos, en tu presencia ponemos, Señor, a quienes no pudieron hacerlo en este día, Señor, pero les bendecimos, Señor. Confiamos en que tu misericordia está sobre cada uno de ellos. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el precioso nombre de nuestro amado Mesías Yeshua, del Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. A partir de este momento, entonces, despedimos a nuestros amigos de YouTube. Bendiciones para los de YouTube.